Bajo el implacable sol de octubre, el Cairo parecía contener la respiración. Era un día de orgullo nacional, una celebración de poderío militar que resonaba en cada rincón de la capital egipcia en aquel año de 1981. Desde la tribuna presidencial, el presidente Anwar Sadat observaba con indisimulado orgullo el desfile que conmemoraba su mayor victoria. Aviones de combate rasgaban el cielo sobre su cabeza y abajo, los tanques retumbaban y los soldados marchaban con una sincronía hipnótica. Todo era una demostración de orden y fuerza. De repente, la perfecta coreografía se hizo añicos. Un camión militar frenó en seco, con un chirrido de neumáticos que rompió el ritmo marcial, justo frente a la tribuna presidencial. Varios hombres uniformados saltaron de la parte trasera, pero sus rostros y sus armas no eran parte de la celebración. Eran asesinos. El estruendo de las ametralladoras desgarró el aire y la celebración se transformó en una masacre. El caos estalló en una vorágine de gritos, sangre y pánico. En el centro de todo, Sadat, el hombre que se había atrevido a hacer la paz con el enemigo histórico de su pueblo, estaba pagando el precio más alto por su audacia. El mismo ejército que comandaba era ahora su verdugo. Aquel acto de traición planteaba preguntas inevitables. ¿Cómo pudo un hombre del campo egipcio ascender hasta la cima del poder absoluto? ¿Y qué lo llevó a cometer lo que muchos consideraban un crimen imperdonable? Estrechar la mano del enemigo. Para encontrar las respuestas, es necesario retroceder en el tiempo, mucho antes de la gloria y la traición. El viaje comienza a finales del año 1918, cuando en una humilde aldea del delta del Nilo nacía un niño llamado Anwar al-Sadat. En las riberas del Nilo, la tierra misma parecía suspirar bajo un peso ajeno. El aire olía a humillación y a una ira que fermentaba lentamente. Anwar al-Sadat nació en Mit Abu al-Kum, una aldea de barro y miseria en el delta del Nilo. Creció junto a 3 hermanos en una casa de arcilla, con una pobreza que se aferraba a la piel. Su padre, un oficial subalterno del ejército, apenas podía alimentar a la familia mientras Egipto entero se ahogaba bajo el dominio británico. Los ingleses lo controlaban todo: el canal de Suez, el gobierno, la economía y hasta el orgullo de un pueblo. Sadat creció viendo a los soldados británicos humillar a su gente en las calles, observando cómo la riqueza del Nilo era desviada hacia Londres. Lo que ardía en su interior no era solo rabia, era un odio puro que buscaba una salida. En la escuela, un maestro le abrió los ojos con historias de héroes que desafiaron imperios, desde el Mahdi de Sudán hasta la resistencia pacífica de Gandhi. Pero fue el relato de Mustafa Kemal Atatürk lo que incendió la imaginación del joven Sadat. Atatürk había transformado las ruinas del Imperio Otomano en una Turquía moderna, había expulsado a los invasores y devuelto la dignidad a su pueblo. En ese momento, Sadat tomó una decisión: sería soldado y sería un revolucionario. Dentro de la academia militar, no tardó en encontrar a otros jóvenes oficiales que compartían su desprecio por los británicos. Uno de ellos era un teniente carismático y calculador llamado Gamal Abdel Nasser, cuya visión era clara: solo una revolución militar podría liberar a Egipto. Juntos formaron una sociedad secreta, los oficiales libres. Pero la paciencia no era una de las virtudes de Sadat. Impulsivo y ansioso por la acción inmediata, buscó el apoyo alemán durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Egipto servía de base británica. Su lógica era brutal: el enemigo de mi enemigo puede ser un aliado. Si el eje lograba expulsar a los británicos, el riesgo valdría la pena. La inteligencia británica lo descubrió y Sadat fue arrestado. Le esperaban 2 años en prisión, bajo condiciones degradantes e interrogatorios violentos. Pero no se quebró. Salió de la cárcel aún más radicalizado, más determinado que nunca. El héroe de la resistencia se había convertido en un terrorista buscado por el poder colonial. La guerra había terminado, pero Egipto seguía bajo control británico y la situación era aún peor. La monarquía del rey Farouk era un títere corrupto al servicio de los ingleses. Sadat volvió a la conspiración, pero esta vez fue más lejos. Participó en el asesinato de Amin Osman Pasha, un político egipcio considerado un colaboracionista británico. Fue condenado a otros 2 años tras las rejas.
Nadie podía imaginar que aquel prisionero político, culpable de conspiración y asesinato, llegaría un día a ser presidente de Egipto. Julio de 1952. En una calurosa noche en el Cairo, los tanques retumbaban por las calles, pero no eran tanques británicos, eran egipcios, comandados por Nasser y los oficiales libres. El golpe militar con el que Sadat había soñado durante años se estaba haciendo realidad, y él se encontraba en el centro de la acción. El rey Farouk, ya impopular, fue depuesto sin oponer resistencia y huyó en su yate de lujo. La monarquía había caído. Egipto, por fin, parecía pertenecer a los egipcios. Pero, ¿quién tomaría el mando? Nasser era el verdadero líder, pero necesitaba una fachada. Colocaron al general Muhammad Naguib como presidente nominal, mientras Sadat operaba en un segundo plano. Consolidaba el nuevo régimen, editaba periódicos, hacía propaganda, siempre leal a Nasser. Pronto, Nasser se cansó del teatro. Apartó a Naguib y asumió el poder directamente, convirtiéndose en el líder indiscutible de Egipto y en un ícono del nacionalismo árabe. Sadat permaneció en las sombras, fiel y paciente, aprendiendo a esperar su momento. Cuando Nasser nacionalizó el canal de Suez, desafiando a británicos y franceses, fue atacado por Israel, Francia y el Reino Unido. Resistió y políticamente salió victorioso, transformándose en un héroe para todo el mundo árabe. Y Sadat siempre estuvo a su lado, como vicepresidente, consejero y amigo. Pero ser el número 2 de Nasser significaba vivir en la penumbra, porque en el firmamento de Egipto, Nasser era el sol. La sombra de un gigante es un lugar frío para vivir. Y durante años, Anwar el Sadat no fue más que la sombra de Gamal Abdel Nasser. Nasser era el sol que todo lo iluminaba. Sadat, apenas una estrella lejana en el firmamento del poder egipcio. Entonces, la noche cayó sobre todos. Llegó la catástrofe de 1967. En solo 6 días, Israel pulverizó a las fuerzas árabes, ocupando el Sinaí, Gaza, los Altos del Golán y Jerusalén Este. La fuerza aérea egipcia fue aniquilada en tierra, sus alas rotas antes siquiera de intentar el vuelo. Nasser, devastado, ofreció su renuncia, pero el pueblo egipcio se lanzó a las calles, suplicándole que se quedara. Y se quedó, presidiendo un país que se desangraba por dentro. Sadat, leal y silencioso, tomaba nota. Aquella humillación exigía una respuesta. La respuesta tardaría en llegar. En septiembre de 1970, el corazón de Nasser se detuvo para siempre. Tenía solo 52 años. Egipto se vistió de luto y millones de personas inundaron las calles para despedirlo. Sadat, el discreto vicepresidente, asumió la presidencia en medio del duelo nacional. Muchos lo vieron como una figura de transición, una marioneta cuyo mandato sería breve. Pronto sería desplazado por los verdaderos dueños del poder. O eso creían. Sadat heredaba una nación humillada y ocupada. Israel controlaba el Sinaí, el ejército estaba desmoralizado y la economía se encontraba al borde del colapso. Mientras tanto, las superpotencias movían sus piezas en el tablero de Oriente Medio, y Egipto era solo una de ellas. Pero Sadat no era Nasser, ni pretendía serlo. Su primer movimiento fue rápido y brutal. En una acción relámpago que llamó la Revolución Correctiva, purgó a los aliados de Nasser que conspiraban para derrocarlo. De un solo golpe, consolidó su poder. Ahora, él realmente gobernaba. Su siguiente paso sacudió al mundo. Expulsó de Egipto a cerca de 20.000 asesores militares soviéticos, dejando atónitos tanto a Moscú como a Washington. Todos subestimaban a Sadat, creyéndolo débil y dependiente del apoyo soviético. Acababa de demostrarles lo contrario. Desde las sombras, comenzó a planear lo impensable: una guerra contra Israel. No una guerra para aniquilar al Estado judío, sabía que eso era imposible, sino una guerra limitada, diseñada para recuperar el Sinaí, devolver el honor a sus soldados y forzar una salida diplomática. Sadat entendía que a Israel no se le podía vencer militarmente, pero sí estratégicamente. Forjó una alianza secreta con la Siria de Hafez al-Assad para lanzar un ataque simultáneo en 2 frentes: Egipto por el Sinaí, Siria por el Golán.
El factor sorpresa sería absoluto. Eligió la fecha con una precisión quirúrgica, Yom Kippur, el Día del Perdón, la festividad más sagrada del judaísmo. Israel estaría con la guardia baja. Octubre de 1973. Cae la tarde. 2000 cañones egipcios abren fuego al unísono, desatando el mayor bombardeo de artillería desde la Segunda Guerra Mundial. La línea Bar-Lev, la cadena de fortificaciones israelíes en el Sinaí, es pulverizada. Comandos egipcios cruzan el canal de Suez en botes inflables, usando chorros de agua a alta presión para derretir los muros de arena que Israel había erigido. En cuestión de horas, miles de soldados egipcios están del otro lado. Las banderas egipcias ondeaban de nuevo en el Sinaí. Israel fue tomado por sorpresa, por completo. Sus tropas estaban dispersas, sus tanques en mantenimiento y sus soldados en casa, celebrando el Yom Kippur. El caos era total. Al mismo tiempo, en el norte, Siria lanzaba su ofensiva sobre los altos del Golán. Por primera vez desde su fundación, Israel luchaba en dos frentes, sintiendo una amenaza existencial real. Durante los primeros días, el avance egipcio parecía imparable. Los tanques israelíes caían en emboscadas, destruidos por cientos gracias a los misiles antitanque que los soviéticos habían proporcionado a Egipto. La temida Fuerza Aérea israelí perdía docenas de aviones ante las defensas antiaéreas egipcias. Lo imposible estaba sucediendo. Pero entonces, presionado por Siria, Sadat cometió un error. Ordenó a sus tanques avanzar más allá del paraguas protector de sus misiles antiaéreos. Sin protección, los blindados egipcios fueron diezmados por la aviación israelí. Israel contraatacó con una ferocidad desesperada. Sus fuerzas cruzaron el canal y rodearon al tercer ejército egipcio. La guerra, que había comenzado de forma tan brillante para Egipto, daba un vuelco dramático. Las Naciones Unidas negociaron un alto el fuego, y las armas callaron. Técnicamente, Israel había ganado en el campo de batalla, pero estratégicamente, el vencedor era Sadat. Había demostrado que el ejército egipcio podía luchar, podía cruzar el canal y podía hacer sangrar a Israel. La humillación de 1967 había sido, en parte, lavada. El orgullo árabe estaba restaurado y Sadat se convirtió en un héroe nacional. Pero la guerra ya no estaba en sus planes. Ahora quería la paz, y para conseguirla estaba dispuesto a hacer algo aún más impensable que la propia guerra. Ahora debía convencer a su pueblo de que tomar la mano del enemigo, años después de la sangrienta contienda, no era una traición. El eco de 4 guerras contra Israel resonaba en cada rincón de Egipto. Decenas de miles de vidas perdidas. Fortunas incalculables invertidas en armamento, y a cambio, solo un territorio ocupado, una economía en ruinas y un odio que se negaba a sanar. En medio de este panorama desolador, Anwar el-Sadat tomó una decisión que lo cambiaría todo. Envió mensajes secretos a Israel, proponiendo algo impensable: negociar, directamente, cara a cara, sin intermediarios. Menachem Begin, el primer ministro israelí y antiguo combatiente del Irgun, recibió la noticia con incredulidad. Ningún líder árabe había reconocido jamás a Israel. Nadie los había visitado. Sería una trampa, un elaborado engaño. Pero no lo era. En noviembre de 1977, Sadat abordó un avión de Egypt Air. Su destino, Jerusalén. Territorio enemigo. La capital del estado que aún ocupaba tierras árabes. La audacia era inimaginable, el coraje, innegable. Cuando el avión aterrizó, Sadat descendió por la escalerilla, donde Begin lo esperaba. El mundo entero observaba en directo mientras dos enemigos históricos se encontraban frente a frente. Sadat extendió la mano. Begin la estrechó. Era la primera visita oficial de un líder árabe a Israel, retransmitida para la historia. El mundo árabe estalló en cólera. Siria rompió relaciones con Egipto, Libia llamó traidor a Sadat, la OLP condenó el gesto e Irak exigió la expulsión de Egipto de la Liga Árabe, y en las sombras los radicales islámicos juraron acabar con su vida. Pero Sadat no retrocedió. Discutió en el Knesset,
el parlamento israelí. Habló en árabe, con una franqueza terca y directa. Dijo que venía en son de paz, que era hora de terminar con el derramamiento de sangre. Afirmó que los palestinos merecían una patria y que los israelíes merecían seguridad. Begin lo escuchaba. No estaba de acuerdo en todo, pero lo escuchaba. Desde aquí, el presidente estadounidense Jimmy Carter asumió el papel de mediador, convocando negociaciones secretas entre Sadat y Begin. Durante 13 días, los encerró en cabañas en las montañas de Maryland. Fueron jornadas de discusiones extenuantes, gritos y puntos muertos que parecían insalvables. Carter estuvo a punto de rendirse, pero en el último día, casi como un milagro, llegó el acuerdo. Los acuerdos de Camp David. Israel devolvería el Sinaí a Egipto a cambio del reconocimiento oficial del Estado judío. Se firmaba la paz entre dos naciones que se habían enfrentado en 5 guerras. Sadat y Begin recibieron juntos el Premio Nobel de la Paz, pero el precio en su propio mundo fue devastador. Egipto fue expulsado de la Liga Árabe, cuya sede se trasladó del Cairo a Túnez. Las naciones árabes cortaron relaciones. Sadat se convirtió en un paria. Aún así, él creía firmemente estar en lo correcto, convencido de que construía un futuro mejor para su pueblo. Se equivocaba en una sola cosa: él no tendría un futuro para verlo. El 6 de octubre de 1981, exactamente 8 años después de la guerra de Yom Kippur, Sadat organizaba en el Cairo un gigantesco desfile militar para celebrar aquella victoria. Bajo el sol de octubre, el Cairo es un hervidero de orgullo nacional. Se celebra con una fastuosa parada militar la recuperación del Sinaí, y el aire vibra con el estruendo de los aviones de combate y el pesado avance de los tanques. Miles de soldados marchan con una precisión impecable, un espectáculo de fuerza y unidad para todo el país. Desde la tribuna de honor, el presidente Anwar el-Sadat observa, flanqueado por su vicepresidente, Hosni Mubarak. Junto a ellos, generales, diplomáticos y la prensa internacional capturan cada instante de la ceremonia. Todo transcurre según el guión perfectamente coreografiado, hasta que un camión de transporte de artillería se detiene de forma anómala justo frente a la tribuna. Es una desviación del protocolo, un silencio incómodo en medio del estruendo. Las puertas del vehículo se abren de golpe y 4 hombres saltan a la calzada. Visten uniformes militares, pero empuñan fusiles AK-47 y llevan granadas colgadas del cuello. Corren con una determinación heladora hacia la tribuna. Por un instante, Sadat interpreta la escena como parte del espectáculo, quizá una audaz demostración de sus fuerzas especiales. Se yergue con orgullo, dispuesto a saludar a sus soldados. Pero entonces, el líder del grupo, el teniente Khalid Islambouli, rompe el aire con un grito en árabe: «He matado al faraón». El caos es instantáneo y absoluto. El tableteo de las ráfagas de ametralladora desgarra la atmósfera festiva. La gente corre, los gritos se ahogan en el estruendo y la sangre tiñe la tribuna. Sadat es alcanzado en el cuello, en el pecho, en los brazos. Múltiples proyectiles perforan su cuerpo mientras Mubarak resulta herido en una mano. Otros dignatarios caen muertos o gravemente heridos mientras los asesinos continúan disparando y lanzando granadas, sembrando la muerte a su paso. La seguridad, paralizada por la sorpresa, tarda una eternidad en reaccionar. Cuando finalmente lo hace, abate a uno de los asaltantes y logra capturar a los otros 3. Pero el daño ya es irreparable. Sadat es trasladado de urgencia a un hospital militar, donde un equipo de médicos lucha desesperadamente por su vida. Sin embargo, las heridas son devastadoras. La pérdida de sangre es masiva y varios órganos vitales han sido perforados. Al caer la tarde, Anwar el-Sadat es declarado muerto. Tenía 62 años, llevaba 11 en el poder, había firmado la paz con Israel y ahora yacía sin vida, asesinado por soldados de su propio ejército. El hombre que había sobrevivido a la guerra y a la diplomacia caía abatido, y la pregunta resonaba en todo el mundo: ¿quiénes eran los asesinos y por qué lo habían hecho? La respuesta apuntaba directamente al teniente Khalid Islambouli, miembro de Al-Yihad al-Islamí, una organización fundamentalista que consideraba a Sadat un apóstata, un traidor al Islam. Su pecado, a ojos de ellos, era imperdonable.
la paz con Israel, la represión contra los grupos islamistas y su alianza con Occidente. Islambuli había planeado el atentado meticulosamente, infiltrándose en la parada militar, escogiendo a hombres de su confianza y esperando el momento preciso para atacar al presidente que se atrevió a desafiar décadas de odio. Durante el juicio, no mostró el menor atisbo de arrepentimiento. Para él, no había asesinado a un presidente, sino que había ejecutado a un enemigo del Estado Islámico. En la fría quietud de su celda, el asesino no mostró arrepentimiento alguno. Para Khalid Islambuli, el hombre al que había acribillado no era un presidente, sino un enemigo de su fe. Afirmaba con una calma escalofriante que, de tener la oportunidad, volvería a hacerlo sin dudar. Meses después, junto a los demás conspiradores, su sentencia fue ejecutada al amanecer, cerrando un capítulo sangriento con más sangre. El funeral de Sadat fue un desolador reflejo de su aislamiento. De todo el mundo árabe, solo 3 líderes acudieron a despedirlo. Mientras un silencio solemne envolvía el Cairo, en otras capitales no hubo lágrimas, hubo celebraciones. El hombre que había apostado su vida por la paz moría solo, abandonado por aquellos a quienes intentó salvar de futuras guerras. Anwar Sadat estaba convencido de que construía un futuro mejor, creyendo que la paz salvaría más vidas que cualquier victoria militar. Para él, el compromiso era un acto de valentía, no de debilidad, una apuesta noble frente a la eternidad de la guerra. La historia aún debate si su audacia fue un acierto o un error trágico. Por un lado, Egipto mantuvo la paz con Israel hasta nuestros días, recuperó la península del Sinaí y se libró de nuevas contiendas devastadoras. Hosni Mubarak, el vicepresidente que sobrevivió milagrosamente al ataque, gobernaría el país durante 30 años, manteniendo intactos los acuerdos firmados por su predecesor. Pero la otra cara de la moneda era sombría. Los palestinos permanecieron sin patria y Oriente Medio no encontró la calma. Por el contrario, el fundamentalismo islámico, alimentado por un sentimiento de traición, creció con una fuerza imparable. Las profundas heridas que Sadat intentó cicatrizar con su diplomacia siguieron sangrando, quizás con más intensidad que antes. Mientras el legado de Sadat se desvanecía, el de su asesino florecía en la oscuridad. Khalid Islambuli se convirtió en mártir para los grupos radicales, y su rostro se transformó en un símbolo de resistencia. En Irán, algunas calles fueron bautizadas con su nombre, honrando al hombre que había ejecutado a un líder considerado un traidor al Islam. Sadat murió porque desafió los dogmas, porque se negó a repetir los errores del pasado, en una región atrapada en un ciclo de venganza. Sus últimas palabras, ahogadas por el estruendo de los disparos y el caos, se perdieron para siempre. Algunos testigos creen que intentó gritar algo, otros que simplemente se desplomó en silencio. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que cayó convencido de haber tomado la decisión correcta y pagó el precio más alto por ello. Hoy, su tumba en el Cairo es un lugar silencioso, sin multitudes ni ofrendas florales. El hombre que intentó traer la paz a Oriente Medio yace casi en el olvido, mientras la región que intentó salvar seguía ardiendo en conflictos sin fin. La pregunta que su vida nos deja es tan brutal como simple. ¿Vale la pena buscar la paz cuando el precio puede ser la propia vida? Anwar Sadat respondió que sí. Con su sangre, con su obstinación y con su coraje, respondió afirmativamente mientras las balas lo alcanzaban. Él decidió cuál era el precio y lo pagó sin dudarlo.